Hablamos antes de la inteligencia artificial y además hacíamos una mención pues, con todo este aspecto, este ámbito, ¿no? Lo hemos halagado como mucho. ¿Qué sientes tú que ha cambiado para ti en ese sentido? Porque como yo lo veo es eso, ¿no? Que está un poco más mm, simplemente algo que no cambia, algo que hace que te dé más herramientas, pero no creo que sea algo que vaya a ser rompedor, innovador o que, por ejemplo, pueda quitarte el trabajo como cómico en ese sentido. ¿Tú cómo lo has visto Claro. en los sectores que manejas en general? Depende mucho cada sector, la verdad. Yo creo que es algo totalmente rompedor. Mm, Muchísimo. O sea, creo que vas viendo que hay casos de uso que dices, oye, esto está muy cerca de hacer esta tarea que para mí es súper importante. mm, Que a lo mejor no siempre la está haciendo todavía, pero que está muy cerca de hacerlo. mm, Creo que hay determinados ámbitos donde claramente, por ejemplo, hay partes de atención al cliente donde ya está haciendo un montón de temas de inteligencia artificial, partes de creación de contenido, creación artística incluso, etcétera, mm, donde la inteligencia artificial tiene mucho sentido, doblaje, o sea, hay un montón de sitios que dices, esto funciona mucho. ¿Qué sucede? Yo creo que los expertos que hay en cada ámbito tienen que dejar de pensar en esos tickets bajos y tienen que ir a los tickets altos. Es decir, si tú, por ejemplo, imagínate, decíamos doblaje, pues mm, si tú te dedicabas al doblaje, piensa que el doblaje del anuncio de alguien con muy poco budget mm, ya no va a ir a ti, sino que va a ir a la IA que haga doblaje, pero cuando lancen la nueva película de Spider-Man, pues la gente de Marvel no va a doblarlo con inteligencia artificial, ¿sabes? Lo mismo con atención al cliente. mm. Pues atención al cliente de gente que está en un proceso que los peores clientes que tienes o los clientes que ya se han dado de baja, etcétera, bueno, dependerá porque esos a lo Sí. mejor son muy interesantes, pero algún tipo de cliente pues te dirá, oye, este proceso que no cambia nada, pues esto, inteligencia artificial. El proceso de onboarding de un cliente nuevo, pues a lo mejor eso no es inteligencia artificial, eso No, van a no, ser los claro. mejores expertos de... Esa es la cosa, la clave fundamental, yo creo, ¿no? Que la necesidad real es cambiar ciertos procesos que sí ya resultaban mm, iterativos, que constantemente se repetían, que no vinculaban a nada, etcétera. Pero Sí, si a día de hoy tenemos la capacidad de crear cosas que antes no podíamos, va a tener que ser simplemente pues, para mejorar ciertas perspectivas, ¿no? Que sí, si estás centrado en el cliente, pues a lo mejor no es bueno que tengas constantemente a un cliente cualquiera. Es más, hace poco ha sucedido que una hamburguesería en Nueva York ha contratado a filipinos que están en remoto atendiéndote como clientes para entregarte la comida ¿ah, sí? directamente. Sí, sí, literal. Y es como funciona. Y dices, vale, en este caso no han usado inteligencia artificial, que lo podrían incluso haber hecho ya de la forma más cutre posible. Están usando una persona simplemente porque te da esa vida. ¿Crees que es necesario? ¿Crees que hay que cortar ciertos puntos o pasos? Es un poco Mm. ambiguo, ¿no? Depende de qué zonas, como decías. Depende del Sí, budget. sí. Depende Lo que ese pasa, yo, punto. yo creo que en general, y principalmente en este stage, que creo que va a durar bastantes años, eh, Sí. es todo crecimiento. Y, por ejemplo, o sea, tú imagínate, Telefónica y Vodafone, ¿no? Llega Vodafone y mete en sus procesos, imagínate que toda atención al cliente de repente lo hacen inteligencias artificiales de Mm, Vodafone, ¿no? Y con el mismo resultado, igual de mm, bien. Pues obviamente tendrá que llegar Telefónica y hará exactamente lo mismo, que ahí habrá growth, y ahí se genera entonces una plusvalía de ambos, porque mm. han generado más eficiencia en su negocio, que me parece muy raro que llegue Vodafone y diga, vale, pues esto, profits, nos lo quedamos los accionistas, etcétera. O sea, en el momento que ha habido esa mejora, uno de los dos va a decir, vale, pues esta pasta que estamos generando aquí, a redes. Sí. Y entonces empezarán a gastarse el dinero en redes, empezarán a gastar... Y no solo es eso, sino que muchas veces pensamos, y es el problema incluso yo creo que de todos en general,
incluso ya no solo las empresas, sino también nosotros como personas, siempre pensamos en plan, bueno, eso ha salido esto, nos va a sustituir y demás. No, es una herramienta más. Claro. O sea, tú el día de mañana, si tú estás hablando con una máquina, y es que te pasa muchas veces, ya pasaba, o sea, antes de esta situación, tú te hartabas, tú te enfadabas, tú decías a lo mejor, oye, en este momento no necesito que esté este proceso aquí en medio. Y entonces tendemos como a no pensar que al final los que contamos somos nosotros, los humanos. No, la máquina, por mucho que tú le inventes, por mucho que tú le digas, por mucho que tú la perfecciones, nunca va a llegar a ser un humano 100%. Y entonces el problema real está en, si todo el rato estoy pensando en, bueno, pues pongo la máquina, me sale más barato constantemente y ya está, ese factor humano que en realidad después hace que la gente quiera lo que haces, que entienda lo que haces, que esté dispuesta a escuchar todo ese tipo de cosas, si las quitas, al final acabas perdiendo clientes, acabas perdiendo dinero, acabas teniendo problemas reales. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial en muchos campos puede venir, como venías a decir, a ayudar. No tengo ni puñetera idea de la vida de Pilar Rubio, pues a lo mejor necesito información para saber qué narices le saco en ese momento, a ver si tengo alguna coletilla o algo por el estilo. Pero no va a hacer el trabajo por mí 100%. Y si hace el trabajo en algún momento, quizás tu trabajo lo único que tiene que hacer es actualizarse. Sí. Si tú hacías una página web, vas a seguir haciendo una página web. WordPress ya existía. La única diferencia está en cómo quieres hacer las cosas. Mejor, peor, de una forma más particular, más detallista. Bueno, pues ya está. Ahora te reinventas. Pero yo creo que la tecnología constantemente, incluso el ser humano desde que es ser humano, siempre ha tendido a esa evolución natural. Un agricultor, si en vez de tener una azada, le cogías y le pones un tractor de arar, el tío no decía, hostia, no tengo ni idea, ya me han quitado el trabajo, ya no puedo ser agricultor. No, va a seguir usando el tractor, pero tiene que aprenderlo. Y eso yo creo que es... Yo creo que lo que pasa es que los profesionales que sepan utilizar bien esta herramienta se van a multiplicar. O sea, van a multiplicar su productividad. Y esto es un cambio gordo. O sea, si de repente una empresa, el trabajo que hace, imagínate, un departamento de marketing, que llevan 10 personas. Oye, es que de repente una herramienta de estas y hay 2 tíos que las llevan genial, que ya te hacen el trabajo de las 10, ¿no? Y entonces, ¿qué haces ahí? Pues hay muchas opciones. Quizá tienes a las 10 personas que han aprendido esa herramienta y de repente tienes un equipo de 10 personas que optimiza todo mucho más rápido. Y que hace el trabajo de 100. Y de repente le pegas un repaso heavy a la competencia, ¿no? Imagínate. Que esa es la clave. Que yo también lo he visto como que todo el mundo lo vende como ¡buah! Va a hacer que esto vaya como un tiro. No es cierto. No hace que todo vaya súper rápido, no. Hace que las cosas sean más sencillas. Yo qué sé, o sea, vas a tener que seguir haciendo un Excel, vas a tener que seguir haciendo presentaciones de PowerPoint o cosas por el estilo, o picar código, da igual. Cualquier cosa que piense la gente en general, desde las cosas más difíciles a las más fáciles, todas ellas vas a necesitarlas. Y además, tú eres el que tienes que estar en medio. Y ese es el punto que nadie entiende, de que tienes que saber de ello para poder trabajar y usarlo. Sí. Si no estás ahí en medio, pierde la característica que tiene. Pero esto va a ser siempre así. No tengo tan claro, ¿eh? No tengo tan claro y yo creo que no. Yo creo que no va a ser siempre así. Yo creo que estamos... Es que dentro de 30 años vamos a ver lo que tenemos ahora y nos vamos a partir el culo. Sí, no, eso está ChatGPT. claro. Nos vamos a reír de lo tonto que es ChatGPT. Sí. Y cuando... O sea, si a ChatGPT le metes un por 1000 a la inteligencia, que no es nada loco, o sea, no es nada loco que en 30 años sea un por 1000. De hecho, será bastante más. O sea, comparando la evolución que hemos tenido, por ejemplo, en almacenamiento, ¿no? Un ChatGPT por 1000, por ejemplo, a lo mejor sí tiene autonomía para hacerte un proceso clave él solo, sin que tú se lo revises, por ejemplo. Es que yo, o sea, y lo que siento
es que ahora mismo sí estamos viendo como señales de que dentro de 30 años sí que haya ese por 1000, ¿sabes? Y de ahí creo que viene la fiebre inversora. De decir, oye, vamos a meternos y vamos a hacer startups de este tipo, porque sí, a lo mejor puede que lo de ahora sea... O sea, ahora claramente tenemos una herramienta. Tenemos una herramienta que tú dices, oye, soy traductor, pues esto me viene de puta madre. Sí. Soy product manager, si tengo que hacer documentos de producto, esto me viene de puta madre. Pero de 30 años, dentro de 30 años, ojo, que quizá, ¿sabes? Sí, pero te voy a poner una tesitura. Y es, ¿no piensas que eso pasó del mismo modo cuando empezamos con las líneas de fabricación? Cuando de repente se empezó a automatizar todo ello. Sí. Yo creo que esa evolución es constante. Siempre va a pasar. No creo que haga de supervisor extra, de que te sobrepase. Simplemente lo que va a hacer va a ser capaz de hacer más cosas, incluso de las que hace a día de hoy. Sí. Va a ser capaz de hacer, pero el conocimiento real lo acabas albergando tú constantemente, 100%. La toma de decisiones, la elección de lo que es incluso la evolución de esa situación. Es decir, no puedes pasarte toda la vida a lo mejor haciendo la misma página web. No puedes pasarte toda la vida haciendo la misma cosa todas las mismas veces, porque además es la forma en la que aprenden. Incluso sus evoluciones vienen a través de los cambios que generamos nosotros. Claro. Entonces, si nosotros no somos el factor de cambio, yo creo que no hay tecnología, no hay evolución, no hay algo que marque. Y ese es el punto que todo el mundo está perdiendo. Sí, puede ser mucho más potente. Me encanta, porque a la gente le flipa el hecho de ¡guau! Ahora puedo hacerme esto y puedo... Perfecto. Pero eso no quita que eres tú el factor de cambio. Tu decisión, tu tomada de pues este campo lo cambiamos y lo ponemos de otra forma distinta, o incluso tus gustos. Tú eres la persona que determinas también eso. A mí lo que me mola es que yo creo que lo que va a aparecer va a ser la posibilidad de que equipos mucho, mucho más pequeños creen cosas mucho más grandes y que modelos de negocio que ahora no son rentables de repente empiezan a serlo. Sí, ¿sabes? Es cierto. Lo que hablábamos, la accesibilidad, eso va creciendo con el paso del tiempo y se ve constantemente. Claro, 100%. Por ejemplo, creo que dentro de... Y esto ya sucede, pero va a pasar cada vez más. 3 personas van a poder juntarse y montar un proyecto tipo de startup que hoy en día requiere 20, 30 personas. Pero esto no es malo, porque habrá 5 proyectos diferentes que están ocupando el mismo capital humano del que hace un único proyecto, ¿no? Pero sí, o sea, creo que entre 3 personas, uno vendiendo con una inteligencia artificial que le ayude a generar leads, a mandar emails, etc. Otro con Copilot y con herramientas de no-code que pueda hacer un tal. Y que incluso el que vende también tenga su herramienta de marketing, de generar contenido y tal. Ese tipo de empresas van a aparecer. Ese tipo de empresas van a ser muy rentables. Y competirán contra otro chaval y otro amigo que hagan lo mismo, ¿no? Entonces, de ahí creo que vienen cambios gordos y que es un paradigma diferente, ¿no? Diferente al que generó Internet. Internet cambió muchas cosas y de repente creó modelos de negocio que eran inasumibles y que la gente incluso en su momento no entendía y eso es algo que no... Yo creo que es el problema real, que no somos capaces de entenderlos porque como los cambios han ido evolucionando de forma tan rápida, a día de hoy no hay capacidad de entendimiento y decir, ostras, vale, pues hace años se entendía muy bien el paso de viene la rueda, después de la rueda viene el coche, a partir de ahí van mejorando, etcétera. La gente lo veía porque el cambio era pues, mucho más dilatado en el tiempo. En este caso no, en este caso los cambios son mucho más rápidos. Pero no deja de ser lo mismo y no deja de surgir nuevas oportunidades y desaparecer otras muchas. Sí, 100%. También incluso la gente no es capaz de entender
la necesidad de recursos que esto requiere. Porque se piensa que la situación es así de sencilla, ¿no? Bueno, yo entro en internet, entro y uso esto. Vale, bueno, esto lo estás usando como un juguete. O sea, lo que a ti te están poniendo, literalmente, es la punta del iceberg para que te diviertas y ya está. No es la clave principal de lo que hay por detrás. Y eso es una infraestructura muy grande, requiere mucho. Tampoco es algo que puedas pensar como, bueno, de aquí a dentro de nada tenemos el ordenador cuántico y ya estamos. No, sí existe el ordenador cuántico, pero no ha salido a la venta y no lo usa porque no es posible, porque cuesta mucho. Entonces, ese es el punto que yo creo que se pierde, ¿no? Últimamente nos excitamos demasiado con ciertos cambios y nos encanta porque está muy bien, pero también a la vez perdemos la perspectiva de entender qué requiere y bueno, pues qué puede suponer en un futuro. Al final todos los cambios como que descolocan el tablero, ¿no? Sí, que lo mismo pasó con el blockchain, por ejemplo. Y luego todo se va como reajustando. Pero, por ejemplo, si comparas la IA con el blockchain, son, vamos, o sea, no tienen comparación. El potencial que tiene uno con el potencial que tiene otro Sí. son dos cosas muy, muy locas. Pero al fin y al cabo son iteraciones y que es más de lo mismo. Y nuestra clave fundamental está en, como todas las cosas que generamos y que creamos, siempre pasa lo mismo. Somos conscientes de lo que hemos creado, que nos puede dar de ventaja y que no. Y hasta qué puntos debemos de decirles, perfecto, esto lo puedes hacer, y estos los puntos que no. No simplemente porque mucha gente piensa en plan, nos han comido la cabeza con Terminator y cosas por el estilo, ¿no? Claro, claro. Y la Matrix y todo este tipo de cosas. Y es más el hecho de decir, ¿qué quieres tú para el crecimiento de las personas y de tus valores en particular? ¿Quieres, pues literalmente no dedicarte a nada, como representaba la película de Wall-E, por ejemplo, que tenía un mensaje muy, muy claro en el que los humanos no hacen nada? O al revés, buscas tener una cierta independencia y poder seguir participando de ello. Si no participas de esa evolución, al final no va a cambiar nada. Claro. Y tengo esa sensación de que la gente piensa en eso, pero no se da cuenta de que no vamos por ese camino si realmente lo hacemos bien. Y hay mucha gente encargándose constantemente de que siga habiendo evolución. Total. Entonces, puede haber distintas herramientas y a lo mejor el día de mañana, como mencionabas, ¿no? Te pueden estar contando un chiste y te lo cuentan por fin bien y enlazan correctamente con lo que quieres, pero no siempre es así. Claro. Yo creo que al final va a ser una infraestructura, una especie de infraestructura sobre la que se van a crear cosas. Como creador es interesante porque es un área nuevo donde van a generarse cosas. Y, por ejemplo, al igual que el blockchain era lo mismo realmente. El blockchain también era una infraestructura sobre la que se iban a crear cosas. Y el blockchain era, pues, oye, ¿cómo se llamaban? dApps, ¿no? Que eran las aplicaciones descentralizadas, ¿no? El Web3, ¿no? Que era la iteración de la web y cómo se iban a hacer un montón de movidas nuevas. Y yo creo que eso al final hemos visto que no era tan útil. Lo tenemos, tío. Lo tenemos. Es que, joder, son temas que se tratan poco, ¿no? Muy bonito. Y que son originales, la verdad que sí.